Muy buenas tardes, El Salvador, lunes 2 de marzo del 2015, luego de una jornada electoral, pues estamos ya acá en vivo a través de la señal de Canal 21 a las 12:03. Vamos a desarrollar este día un tema bastante interesante. Vamos a salirnos ya un poquito acerca de los temas electorales, los temas políticos, para darle un poquito de baja al motor. Hoy traemos el tema, le decía, de estreñimientos, causas y efectos. ¿Padece usted de estreñimiento? Déjeme contarle que es una situación bastante delicada si usted no le pone mucha atención a este padecimiento. Tengo, como siempre, 4 médicos especialistas en el tema que nos van a ayudar a desarrollarlo. Quiero presentarles entonces a cada uno de mis invitados. Va a estar con nosotros el doctor Francisco Quintanilla, quien es coloproctólogo de acá, de su programa Salud TV. Doctor, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya lo extrañábamos por acá. Gracias a ti, Osvaldo. La verdad que es un tema sumamente importante. Me atrevería a decir que es la principal causa de consulta a nivel general en la parte de los que tratamos las enfermedades digestivas. Y van a haber muchos políticos que ahorita van a tener este problema porque el estrés es uno de los factores que tienen que ver con el estreñimiento. Pero te agradezco mucho la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted por aceptarla, doctor. Nos acompaña también la licenciada Ana Olmedo. Ella es nutricionista, que también nos va a estar hablando acerca de la forma más efectiva para nutrirnos y evitar el estreñimiento. Vamos a ver las múltiples causas. Licenciada Olmedo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y conocer más y darle a la población pues el conocimiento de cómo poder evitar ese tipo de padecimiento que es tan común. Bueno, licenciada, vamos entonces a ver más adelante los consejos que nos traiga. El doctor Carlos Vilá, experto en medicina homotoxicológica. Muchísimas gracias, doctor Vilá, por estarnos acompañando. Gracias, Osvaldo, muy amable. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Y es un tema muy interesante que, como dijo el doctor Quintanilla, realmente es un tema de mucha consulta. Vamos a tratar de resolver algunas dudas y a ver qué es lo que va saliendo en el programa. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, y también está con nosotros la doctora Antonieta Córdoba. Ella es gastroenteróloga. Muchísimas gracias, doctora, por estarnos acompañando. Gracias, Osvaldo. También a todo el público televidente. Los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora porque podemos aportar muchos datos que a ustedes pueden aclarar dudas y también hacerles generar dudas más bien y poder consultar por cualquier síntoma que se asocia a este padecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mis 4 invitados por haber aceptado pues venir este día. ¿Fueron a votar, doctores? Sí. Vamos a ver, está. Pues, sí. Ahí estamos, todos cumplimos, ¿verdad? Con ese deber. Muchísimas gracias entonces. Jenny Heredia nos ha preparado una cápsula para que comprendamos mejor el tema que vamos a estar desarrollando este día lunes. Adelante, Jenny, por favor. El término estreñimiento, más que una enfermedad en sí, hace referencia a la apreciación de cada individuo sobre su hábito intestinal. Dado el amplio margen de hábitos intestinales normales, resulta muy difícil definir el estreñimiento con exactitud. En la práctica se utiliza como criterio más objetivo la frecuencia de la defecación, considerándose estreñido al individuo que realiza menos de 3 deposiciones semanales. Sin embargo, este criterio no es suficiente por sí mismo, ya que muchos pacientes con estreñimiento refieren una frecuencia normal, pero con otras molestias subjetivas, como un esfuerzo excesivo, heces muy duras o una sensación de evacuación incompleta. La causa más frecuente de estreñimiento hoy en día es lo que se llama estreñimiento crónico simple y se debe fundamentalmente a factores dietéticos, siendo su causa principal una falta de fibra en la dieta. También pueden producir estreñimiento algunos medicamentos que se utilizan para tratar el dolor, la depresión y algunas enfermedades del corazón. Jenny Heredia, Salud TV. Del mediodía con 7 minutos, ahí teníamos la cápsula médica, la cápsula que Jenny Heredia pues nos va preparando día a día. Yo necesito ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar hablando ya con nuestros especialistas
acerca de este padecimiento, como lo es el estreñimiento. Ya regresamos en su programa Salud TV. Desayuno, frijoles, huevo, queso. A mediodía lo que caiga, si es carne, pollo. Y en la cena volvemos a lo mismo, los pobres del país, frijoles y huevos. Los frijoles, ¿verdad? Tienen fibra. De frijoles, huevos, carne, pupusas, todo lo típico. Pupusa, pollo, es lo normal que comemos nosotros. Maíz, frijoles, arroz, huevos, queso. Como bastante los carbohidratos, porque para hacer ejercicio se necesitan bastante. Pan, tortilla, frijoles, carne, pollo, arroz, sí, las papas, quiero ver qué más, los macarrones. Bueno, lo normal, huevos, frijoles, pan francés, macarrones, sopa de vez en cuando, pollo, carne. Ahí teníamos el sondeo de lo que la población acostumbra a comer en la dieta diaria, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y vamos a ver de qué forma esto repercute en que podamos padecer de estreñimiento y que también hay otros factores asociados que ya los vamos a ir despejando esas dudas y que no podemos asociarlos. Hay múltiples factores de los que podemos ir estudiando acá. Pero vamos a empezar hablando con la doctora Córdoba, nuestra gastroenteróloga, para que nos comience definiendo qué es el estreñimiento, doctora. Muchísimas gracias por habernos esperado luego de esta cadena nacional de radio y televisión. Continuamos con su programa Salud TV. El tema que estamos abordando este día es estreñimiento, causas y efectos. Estábamos antes de la cadena con la doctora Córdoba, que nos iba a definir qué es el estreñimiento, doctora. Bueno, realmente para poder definir qué es el estreñimiento, no lo puedo, Osvaldo, decir en una sola palabra. Para nosotros, como médicos, como profesionales del intestino, el paciente generalmente lo que manifiesta es que tiene que hacer un esfuerzo para poder defecar, que tiene la sensación de que hay una defecación incompleta. Un factor también que incluso es un criterio para nosotros diagnóstico es que el paciente refiere que defeca menos de 2 veces a la semana. Y obviamente esto se ve exacerbado, se ve acelerado por la mala dieta que tenga el paciente, la poca ingesta de agua, la poca ingesta de fibra natural que él esté comiendo, y de igual manera muchas veces, como decía al inicio la cápsula, entre más grande el paciente tenga otro tipo de comórbidos, que sea hipertenso, que padezca de la tiroides, alguna enfermedad tipo neurológica, la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, no necesariamente por el envejecimiento es que hay una presencia de estreñimiento. ¿Una vida sedentaria también, doctor? Una vida sedentaria también es algo importante. O sea, es muchas causas las que nos van a estar generando este cuadro. Sobre todo esas personas que de escritorio, ¿verdad?, que tienen que estar 8 horas laborales sin hacer ejercicios y bueno, así como decía uno de los amigos televidentes, al mediodía lo que caiga, ¿verdad? Si un chori pues se le atravesó, pues ese es su almuerzo, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar entonces con el doctor Quintanilla. ¿Qué otras causas pueden haber? Porque hablábamos también en el corte de que hay personas que tienden a confundir lo que es estreñimiento con intestino. ¿Qué me estaban diciendo? Irritable, sí. Hagamos ahí la... Fíjese, Osvaldo, que quisiera también aumentar la explicación que dijo Antonieta con respecto al tema de definir estreñimiento. Por ejemplo, tenemos patrones por tiempo, por forma de las heces, ¿verdad? Y por síntomas que pueden causar. Por tiempo, el patrón normal de ir al baño a defecar
es lo normal, desde 3 veces al día hasta 3 veces por semana. Cuando ya no estamos cumpliendo con ese ritmo, entonces ya podemos definir al paciente como estreñimiento. Pero también puede tener un paciente que esté evacuando todos los días. Pero si son heces acortadas, si son heces que cuestan que salgan, si el paciente tiene que demorarse mucho en el baño para poder defecar, también tiene que definir al paciente como estreñido. Y finalmente, el acto defecatorio tiene que ser un acto rápido, sin síntomas, ¿sí? Y que al paciente le cause sensación de bienestar, que el paciente quede satisfecho. No que todavía sienta que todavía ha quedado con residuos. Si el paciente no tiene esas peculiaridades, también se define como estreñido. Entonces, una vez que se están presentando estas particularidades, tenemos que ver por qué se está dando, ¿verdad? Y ahí vamos a orientar el diagnóstico a varias situaciones. La edad del paciente, como dijo Antonieta también, si hay enfermedades que están presentes o tal vez el paciente ni siquiera sabe. Entonces, el estreñimiento lo vamos a definir por causas metabólicas, como por obstrucción, por un problema mecánico, vamos a decir así, en el paso de las heces durante su movimiento en el intestino. ¿Cómo podríamos decir que es normal que una persona, porque esto es diferente, hay personas que tienen como muy educado su intestino, digamos, sí, ¿verdad? Que van en la mañana religiosamente a una hora determinada y tal vez durante todo el día pues no hay más defecación. Pero hay otras personas que terminando de comer, ya sea su desayuno, su almuerzo, su cena, ya van al baño. Y ahí me recuerdo que las abuelitas estaban, acabas de comer y ya vas para el baño, por eso no engordas. Sí. O sea, ¿qué tan frecuente tiene que ser que una persona pueda estar defecando? O sea, ¿es normal que sea una vez por día, 2 veces o 3 veces a la semana? ¿Cuál se podría considerar? Lo normal va desde 3 veces al día hasta 3 veces por semana. Ambos casos serían normales. Después de ir al baño, después de comer, ir al baño, si el paciente queda satisfecho, no hay dolor y ese sería un patrón normal. Ir una vez al día sería normal. Ir un día sí, un día no. Si no hay molestias abdominales, sería normal, ¿verdad? Entonces, no lo podemos encasillar solo en el tiempo, el ritmo evacuatorio, sino que tenemos que ver los otros factores. Si hay o no molestias, si el paciente queda satisfecho, si no hay síntomas como sangrado, dolor, ardor al momento de defecar, entonces ese paciente sería un paciente con un patrón normal de defecación. Bueno, hablemos con la licenciada Olmedo, entonces veíamos en la cápsula de que había que consumir bastante fibra, había que consumir por lo menos unos 8 vasos con agua al día y hacer ejercicio, pero cuando decimos fibra, ¿qué alimentos pueden ser ricos en fibra? Es decir, bueno, en el desayuno puede comer esto, en el almuerzo esto otro, para que la persona no pueda padecer de estreñimiento, licenciado Olmedo. Creo que todos hemos escuchado, cuando hablamos de fibra dietética, bueno, come más vegetales, come más fruta, come más frijoles, que son denominados leguminosas, come salvado de trigo, ¿verdad? Son alimentos que conocemos como alimentos ricos en fibra, sin embargo hay que clasificarlos. Hay unos alimentos que son más ricos en fibra que otros. Me llamaba mucho la atención a varias personas que mencionaban en la cápsula, donde decían, yo como arroz, frijoles, queso, yo como frijoles, queso y huevo. Y decía yo, bueno, ahí realmente, iba yo clasificando, decía, solamente hay un alimento rico en fibra en ese caso, en ese tiempo de comida. Ahora, si volvemos a ese tema, ¿cuáles son los alimentos más ricos en fibra? Cualquiera me diría, pero es el salvado de trigo porque es lo máximo. Y sin embargo no es así. Tenemos a la mano el alimento, ¿verdad?, que es tan fácil de adquirir, que son los frijoles. Son las leguminosas. Hay otro tipo de leguminosas como lentejas, habas, judías, que no son parte de nuestra dieta y que son realmente muy ricas en fibra dietética. Pero cuando estamos hablando de fibra dietética, estamos hablando de la cáscara que recubre a estos granos, no estamos hablando de la parte interna. Cuando hablamos de la parte interna de ese tipo de leguminosas, sí tienen fibra, pero es otro tipo de fibra, es una fibra soluble. En este caso tendríamos que decir que tendrían que ser los frijolitos enteros y
no los lo frijolitos licuados. enteros o los frijolitos molidos sin haberlos colado, porque de esta manera estamos ingiriendo una fibra dietética que va a poder absorber agua y obviamente va a reducir el tránsito intestinal de estos alimentos en el intestino, que es lo que puede producir el estreñimiento. Bueno, es que hay personas que cuando se sufre de estreñimientos, y esto puede ser tal vez no de forma permanente, ¿verdad? Porque yo creo que tal vez todos en algún momento de nuestra vida, por algún medicamento que estábamos tomando o algo por el estilo, nos volvemos estreñidos. Pero qué difícil es que cuando uno quiere evacuar y no puede, hay personas que hacen malabares, se pegan en las rodillas, tratan de hacer una fuerza increíble, pero hasta allí ya vienen problemas de hemorroides, doctor Vilaya, cuando la persona hace demasiado esfuerzo y es doloroso, es realmente desesperante. ¿Cuáles podrían ser, digamos, algún tipo de tratamiento natural? Hay algo, hablábamos como por ejemplo la papaya, los juguitos de ciruela y cosas por el estilo, algo que nos pueda favorecer, digamos, como para esas personas que no puedan padecer de un estreñimiento de forma permanente, pero sí tal vez se necesitan por algún medicamento o algo por el estilo. Claro. Que se le pueda... Y le digo esto, sí, doctor Vilá, porque usted es muy bueno para las recetas. Me recuerdo siempre de esa pizza de a base de alguna receta que diga, mira, esto es buenísimo, ¿verdad? Y es natural. No, y te voy a contar algo, Osvaldo. Para nosotros en medicina biológica, el estreñimiento no solamente es el tránsito intestinal, sino que es la función de hígado, la función de páncreas, la función estomacal, el estrés. Entonces, olvidémonos de lo que son los medicamentos, porque ese es un tema muy aparte, muy delicado realmente, pero para la gente general, si vieron la cápsula de Jenny, todos comían frituras, o sea, todo, el desayuno, pupusas, frijoles, chocolate o café, plátanos fritos, todo era frito. Entonces eso definitivamente va a afectar el funcionamiento de la vesícula biliar y el hígado. Yo recomiendo, y si tienen papel y lápiz, recuerden esto, pueden hacer un batido de linaza molida. La linaza molida se toma una cucharada o 2 cucharadas en la noche en un vaso grande de agua. No se deja la linaza por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la linaza se puede oxidar y entonces se vuelve venenosa. ¿Okay? Entonces tiene que ser que cada semana estén haciendo la linaza molida. Ese refresco, si ustedes lo quieren llamar en la noche, ayuda al tránsito intestinal, es fibra, y el aceite de la linaza mejora las hemorroides, mejora el tránsito intestinal, mejora la facilidad de evacuación. Nosotros recomendamos y le exigimos a los pacientes que por lo menos defequen una vez al día, o por lo menos 2 veces al día, sería fantástico. Porque nos hemos dado cuenta que dolores de cabeza, migrañas severas que no se pueden controlar con otros medicamentos, teniendo un buen tránsito intestinal, una buena limpieza de hígado, entonces nos evitamos migrañas, problemas respiratorios, problemas de mucha flema pulmonar, problemas de dolores de columna. Muchos dolores de columna vienen dados precisamente por estreñimientos de toda la semana de no poder defecar. Té de boldo es fantástico para el hígado. Té de hoja de pastor, de flor de pastor. Té de árbol de Monterrey. Un té fantástico que utilizamos mucho en la clínica es menta, valeriana y pericón. Entonces ahí tenemos para el sistema nervioso, para el intestino y por supuesto para el páncreas. Entonces eso, estarlo tomando continuamente, te permite ayuda a la defecación, y por supuesto hay que cambiar. Y permíteme que me alargue, pero si recordamos la semana pasada la intolerancia al gluten, es bien importante que el paciente defina si no es intolerante al gluten. Bueno, vamos a seguir escudriñando un poco más acerca de este tema. Yo necesito ir a una pausa comercial. Cuando regresemos ya puede ir usted haciendo sus preguntas a nuestros especialistas. Ahí está el número telefónico 2283-2157. Regresamos luego de la pausa. La causa más común de un problema por un cuerpo extraño en el ojo es la entrada accidental en el mismo de pequeñas partículas de polvo, tierra, arena, metal, fibras o el movimiento de los lentes de contacto.
Cuando suceda ese tipo de accidentes es necesario poner en práctica lo siguiente. Lávese las manos con agua y jabón. Haga sentar a la víctima de tal manera que la luz le dé directamente sobre los ojos. Pídale que lleve la cabeza hacia atrás. Colóquese del lado del ojo afectado o detrás de la víctima y gire la cabeza en dirección del ojo lesionado. Coloque su mano izquierda debajo del mentón con sus dedos índice y pulgar. Entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del cuerpo extraño. Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo. Vierta agua con una jeringa sin aguja o bajo el grifo inclinando la cabeza hacia el lado lesionado. Por continuar en nuestra sintonía en su directorio médico Salud TV. Mire, hablábamos algo bien interesante. Siempre cuando vamos al corte nosotros aprovechamos aquí con los doctores para hacer una especie de tertulia y que van saliendo otras preguntitas que tal vez usted las tiene en casa y para eso está su servidor, para tratar de despejar todas esas dudas. Hablábamos con la licenciada Almedo en el bloque anterior de que los frijoles son ricos en fibra y esto pues ayuda para que la persona pueda tener una mejor defecación, que no padezca de estreñimiento. Pero me decía la doctora Córdoba, bueno, pero hay personas que tal vez no toleran los frijoles y entonces empiezan a llenarse de gases, y entonces son las personas flatulentas que tienen problemas ahí con la señora porque mira, no seas tan sucio, ¿verdad? Entonces, pero a veces son problemas del mismo metabolismo de la persona. Entonces, ¿en qué casos, digamos, cuando hay intolerancia, doctora, con los frijoles, qué tipo de otros problemas que hay personas que tienden a asociar, como el colon irritable, ¿verdad? Como la colitis, que dicen, también con el estreñimiento? Hagamos un poco también esa comparación, ¿verdad? Para que las personas vayan despejando. Mire, lo suyo es esto y tal vez usted tiene este otro problema, para que vayamos con estas interrogantes que surgen, doctora. El síndrome de intestino irritable, que los televidentes quizás bien conocen como una colitis, tiene que ver en este tema porque tiene patrones de defecación. Para ser puntual, uno de esos patrones es el estreñimiento. Si el paciente en el momento de la consulta nos dice de antemano, antes de hablar para dar recomendaciones dietético-nutricionales, nos dice que él se distiende, que hablando en términos más fáciles, se embota después de comer, los frijoles enteros no vendrían a ser una solución o un aporte de una fibra natural porque no van a generar más gases, ¿sí? Entonces en esto quizás un consejo simple, como decía la doctora, que lo licúen pero que se lo coman así tal cual. Al contrario, si el paciente le genera muchos gases, hay que colarlo y que no sean frijoles, por ejemplo, con frituras. Incluso los aceites con los que el paciente cocina no deben de ser aceites que se absorban. Es mejor cocinar con aceite de oliva, aceite de canola, en pocas cantidades, porque también el exceso de grasa, como mencionó el doctor Vilá, generan o pueden acelerar más el proceso inflamatorio, aunado a que probablemente el paciente, si fuera un caso que tenga un tránsito lento intestinal, va a favorecer también las grasas y el tipo de alimentación que nosotros consumimos. La dieta salvadoreña es muy rica en carbohidratos, muy rica en grasa, que también es una cosa que al paciente se le debe recomendar que trate de evitarlo en lo posible. Si hacemos un recuento de cuáles son los tipos de alimentos típicos salvadoreños, en lo particular cuando el paciente llega a un cuadro muy agudo, yo se lo saco de la dieta lo más que se pueda, y si el cuadro básico de alimentación, porque es a lo único que tiene acceso, son los frijoles, se le recomiendan que los coman de esta manera. Hay alimentos, por ejemplo, que pueden favorecer por otra fibra natural, como lo es el maíz, el elote, comerlo así tal cual, pero también si el paciente sufre ya de un cuadro de distensión después de que come, entonces también no se le recomienda que mejor no lo coma. Entonces prácticamente nos quedamos sin un cuadro básico de comidas típicas salvadoreñas y es comer un poco más saludable, comiendo frutas, comiendo verduras, siempre y cuando no nos aporten más allá. Y ahí donde le dicen los pacientes, entonces, ¿qué voy a comer, doctor? Exacto, y esa es la pregunta. Está quitando la comida, vean, no hay pájaros para comer solo fruta, dice la gente. Sin distinción de sexo, sin distinción de clase social, es la pregunta exacta
capta cuando uno al paciente le explica. ¿Qué tan cierto es que las mujeres son más propensas al estreñimiento que los hombres, doctora? A eso iba a tocar en este momento. Las mujeres somos más propensas. ¿A qué factor se debe esto, doctor? Muchas veces las mujeres más asociadas a la edad reproductiva, hay pacientes que probablemente nunca han padecido estreñimiento, pero solo el embarazo les genera un estreñimiento porque enlentece los movimientos, se llaman peristálticos intestinales, también relacionados muchas veces a factores hormonales, y a veces también tiene que ver un poco la genética, la predisposición que traigan, porque a veces es una cosa que viene de toda la familia. Desde niñas padecen de estreñimiento. Y algo que yo quiero hacer hincapié es que los pacientes, tanto hombres como mujeres, retomando lo que decía el doctor Quintanilla, no deben de tomar como patrones propios y lo toman de una manera natural, porque también el estreñimiento maltratado o no tratado simplemente puede predisponer a largo plazo a enfermedades que sí puedan poner en riesgo la vida de un paciente. Bueno, yo tengo una llamada en estos momentos en el estudio, vamos a darle paso para que vayamos ahondando en este tema. Muy buenas tardes, adelante con su consulta, por favor. Hablo, buenas tardes. Sí, mi pregunta es que yo padezco mucho de, no sé si el conjunto aquí o algo crónico ya, pero dice que yo a veces paso hasta 7 o 8 días sin ir al baño y yo no siento ninguna molestia ni nada. Solamente siento que algunas comidas sí como que me ponen así flatulentas, pero sí ya he llegado al colmo de sangrar, he sangrado y que me he inflamado en la parte, ¿verdad? No sé allí si me podría decir la gastroenteróloga. Bien, muchísimas gracias por participar, señora. Bueno, tal vez alguien que pueda dar, doctor Quintanilla. Bueno, definitivamente ese no es un patrón normal. Ir cada semana no es normal. Entonces aquí tenemos que investigar las causas. Lo primero que tenemos que hacer es ver en la entrevista que hacemos al paciente cómo está su dieta. Si la dieta está poca en fibra, poca en líquidos, que esa es otra cosa que yo quisiera, a la pregunta que le hiciste a Antonieta, de que por qué las mujeres padecen más de estreñimiento. El simple hecho de que no les gusta tomar agua, por la razón de que no pueden ir a cualquier baño, ¿sí? Porque no se sienten cómodos, ese simple hecho las hace ser más estreñidas. Entonces, habría que investigar cómo está la dieta, hay que investigar que si no pueden haber enfermedades detrás de eso. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Cuando la glándula tiroides trabaja lentamente, uno de los síntomas es estreñimiento. Otras causas, por ejemplo, el déficit de calcio, hay que mandar niveles de calcio, ¿verdad? Para ver cómo está eso, porque eso también influye en el tránsito intestinal. Y dependiendo la edad, habría que ver o excluir enfermedades que estén directamente dentro del intestino. Y para eso habría que evaluar, hacerse una colonoscopia o no. Ahora, el sangrado, lo más probable es que se trate de un sangrado originado en las hemorroides o en alguna fisura anal, porque recordemos también que cuando los pacientes son estreñidos, las heces son muy ásperas, muy secas, es como que fuera una piedrita, pasa raspando la piel del ano y se puede herir esa piel. Y una herida usted sabe que puede sangrar fácilmente, ¿verdad? Entonces, no es normal el patrón, no es normal que sangre, entonces hay que investigar qué es lo que está pasando. Lo importante es que vaya, pues, ¿verdad?, al médico, al especialista y que pueda, pues, estudiar a fondo el caso para darle una solución. Miren, yo quiero compartir en estos momentos una opción saludable, lonchera saludable de lo que usted puede llevar al trabajo, lo que sus hijos pueden llevar al colegio. Hemos preparado la siguiente cápsula para ustedes. Veamos. Para el desayuno puedes optar por frutas frescas. Pueden ser 2 rebanadas de piña y 2 de papaya. Recuerda tomar en cuenta comer la fruta cruda y entera, siempre que sea posible con la piel. Además, evitar el jugo como sustituto de la fruta. Para la cena puedes optar por consumir una ensalada fresca acompañada de una porción de pollo, con una papa mediana hervida con piel. Es muy importante tomar un mínimo de 2 litros de agua al día, ya que en caso contrario la fibra no actúa.
o incluso puede ser dañina. Es importante tomar en cuenta que la dieta de fibra puede ser incorporada poco a poco para evitar síntomas de flatulencias y malestares intestinal. Bueno, me gustaría que la licenciada Olmedo nos comentara un poco acerca de esta cápsula que teníamos de lonchera saludable, de opciones que ustedes pueden tener, amigos televidentes, para el trabajo o para el colegio de los niños. Qué rica se miraba esa ensalada, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo ya pajaritos volando. Hablemos un poco acerca de eso y hablemos también un poco acerca del ejercicio. Ya hablábamos con la doctora de que una vida bastante sedentaria, esto también nos puede predisponer para un estreñimiento. Vamos entonces, licenciada, para que comentemos qué otras formas también de alimentación debemos de tener. Definitivamente el inicio del desayuno con fruta pues es lo ideal, pero sabemos que como salvadoreños no tenemos esa costumbre. No quiere decir que con eso no pueda introducirse. Sin embargo, tenemos alimentos que son parte de nuestra dieta y que pueden ser funcionales en ese tipo de trastornos. Por ejemplo, tenemos tortilla, tenemos plátano, tenemos frijoles, como dijo la doctora Córdoba. Pueden adecuarse su método de cocción y el método de preparación de acuerdo a la condición que tenga el paciente. Ahora, el uso de verduras, el uso de salvado de trigo, ¿verdad? Pueden definitivamente ser de gran ayuda. En el caso del salvado de trigo, como tiene tanta fibra y una fibra insoluble y ayuda muchísimo, evidentemente tenemos que estar aunando el consumo de líquidos al uso del salvado de trigo. ¿Por qué? Porque si yo estoy únicamente tomando fibra, tomando granos integrales, estoy consumiendo vegetales, frutas, ¿verdad? Que tienen cáscara, vegetales fibrosos, pero no estoy consumiendo abundante cantidad de agua, que serían entre 2 y 3 litros, de acuerdo a la composición corporal del paciente, evidentemente estoy desmejorando todavía más la condición del paciente. Todavía tenemos que agregar también la actividad física. Usualmente las mujeres, hombres, por nuestros trabajos, por nuestro ir y venir, tenemos siempre la excusa de decir no puedo hacer ejercicio, no hay un espacio, ¿verdad? En mi casa no hay un periodo de tiempo, pero sin embargo tenemos un lugar donde llegar, tenemos una casa y definitivamente si usted tiene gradas en su casa, si usted tiene una pared en su casa, que creo que todos la tenemos, definitivamente tenemos que buscar un profesional en esos casos de educación física para que nos enseñe a hacer actividad física. No necesariamente usted puede ir a exponerse a la calle a que suceda algo y hacer ejercicio, pero la actividad física evidentemente es un pilar fundamental dentro del tratamiento del estreñimiento. Y precisamente yo quiero compartir con los amigos televidentes terapia en casa. ¿Qué tipo de ejercicio se puede practicar en casa de una forma sencilla pero eficaz para que evitemos el estreñimiento? Como hablábamos acá con los doctores, el estreñimiento no es una enfermedad, es un padecimiento y usted lo puede evitar, pero quiero compartir con ustedes terapia en casa. Pongan mucha atención, por favor. A continuación mostramos una serie de ejercicios de fisioterapia recomendados por la Asociación Española de Fisioterapeutas, que se centran en el trabajo abdominal y que contribuyen al alivio del estreñimiento si se realizan todos los días o al menos 3 veces a la semana. Acostado boca arriba con las piernas en flexión y las manos sobre el abdomen, se realizan respiraciones abdominales, hinchando el estómago durante la inspiración y vaciándolo dirigiendo el ombligo hacia el suelo en la respiración. Acostado boca arriba con las piernas en flexión, recoge las rodillas con las manos. Se realizan respiraciones abdominales profundamente. Sentado en el suelo con las piernas estiradas, se flexiona el tronco y los brazos se estiran hacia los pies. Bloque, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero dar lectura a uno de los tweets que nos enviaron a través de nuestra cuenta de
@salud TV, GNB, dice que es una mujer de 20 años, en la mañana amanece pachita del estómago y en la tarde está embotada y defeca una vez al día. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo con esta pacientita, doctor? Pueden ser varios factores. A la cabeza habría que interrogar un poco sobre la dieta que está consumiendo. Esto, si ella no hay ninguna alteración de su patrón defecatorio, el factor dieta es importantísimo. Quizás nada más para ayudarnos de lo que venimos aportando en cada uno de los bloques, habría que ver también la cantidad de agua. No solamente el paciente se embota con los frijoles, hay alimentos, verduras, el brócoli, coliflor, la cebolla cruda, el elote, como lo dije, los garbanzos, las lentejas, que son las leguminosas, como mencionaba la licenciada, que algunos alimentos, si el paciente simplemente se embota, ahí nos vamos al contrario. Yo por lo menos a los pacientes les recomiendo, si comen manzana, pera, a toda la fruta que traiga cáscara, que se la retiren, porque también la cáscara es muy productora de gas. Consumir, por ejemplo, bebidas gaseosas, snack o lo que la gente conoce como chucherías, semillas, que ahora se ha puesto muy de moda, el que vendan incluso en las oficinas, pistachos, maní, almendras, también pueden ser muy productoras de gases. La actividad física de la paciente, cuántos tiempos de comida, los horarios, o sea, hay varios puntos que si solamente ese es el motivo, digamos, de consulta, que ella amanece pachita y luego se embota, habría que descartar cada uno de estos factores. Bueno, hablemos con el doctor Vilá, referente a su especialidad, doctor. ¿Por qué lo que más le llega consultándole los pacientes y lo que siempre usted recomienda cuando una persona dice, bueno, me siento embotada, ¿verdad? O sea, ya que eso es muy común en la mañana cuando salimos del baño, amanecemos cuero, ¿verdad? Y queremos estar así todo el día, pero a medida que va pasando el día nos vamos inflando. ¿Qué es lo que sucede, doctor? Te cuento, en base a esta consulta que es bien interesante, lo más probable es que haya una insuficiencia de vías biliares, de vesícula biliar, o una insuficiencia de páncreas. No necesariamente una pancreatitis, sino una insuficiencia, donde la paciente debería estar tomando enzimas pancreáticas. Ahora, para este caso, lo mejor es una consulta con gastroenterólogo, ¿verdad? O conmigo. Ahí están apareciendo los números. Puede ser, ¿verdad? Pero hay una insuficiencia pancreática o una insuficiencia de vías biliares donde la doctora ya dijo bien. O sea, todo lo que ella mencionó, que pueden ser las frutas, que pueden ser los alimentos, se debe precisamente a una insuficiencia de mal funcionamiento de estos órganos. Yo quiero mencionar dos cosas. Primero, que los frijoles, cuando nos caen muy mal, nos soplan mucho, podemos mejorar la situación echándole epazote a los frijoles cuando hacen el cocimiento. ¿Pazote? Epazote o culantro, como hacíamos con la leche de los bebitos, ¿okay? Que se soplan y todo, y entonces le echamos semillitas de culantro. ¿No le pierde el sabor a eso, doctor? No, le mejora el sabor. Bueno, le mejora el sabor. Habría que probar. Entonces, Las mujeres también, cuando están dando de mamar, le dan agua de culantro, he escuchado yo acá. Entonces, eso mejora precisamente la función de los gases. Por otro lado, los frijoles los hemos amaestrado a lo largo de los siglos, porque los frijoles eran venenosos y los mexicanos ya lo comían y todo, los precolombinos lo comían, pero lo habían amaestrado. Entonces, cuando vinieron los españoles, empezaron a tener problemas todos, ¿verdad?, con los frijoles. Pero es por eso. Ahora, dentro de esta situación hay que tener en cuenta una cosa: los lácteos. Comentábamos acá el yogur. El yogur está dentro de los alimentos lácteos que, si el paciente es intolerante a la lactosa, definitivamente tiene que evitarlo. Y cuando nosotros nos llega un paciente con estreñimiento, lo primero que vemos es si es intolerante a la lactosa, si es intolerante al trigo, si es intolerante al huevo o al cerdo. Pero si es intolerante a los lácteos, definitivamente ni quesos, ni yogur, ni dulces con leche, ni chocolate con leche, nada, definitivamente. Okay. Y como hablábamos en el bloque anterior de que el estreñimiento no es una enfermedad, doctor Quintanilla, una persona que durante toda su vida pues ha hecho normalmente, ¿verdad?, sus deposiciones,
pero ya cuando llegan como a los 40 años hay problemas, se vuelven estreñidos, y no precisamente por algún tipo de medicamento. ¿Puede ser eso como una alarma, doctor, que puede haber una posible enfermedad ahí en este paciente? Buena pregunta, Juan. De hecho, ese es un síntoma de alarma, y ese nos enciende el foquito que tenemos que investigar alguna otra cosa. Conforme vamos creciendo, recordemos que van apareciendo enfermedades en el intestino, que son enfermedades o de pacientes añosos o de pacientes que llevamos una mala dieta. Ahí podríamos tener, por ejemplo, que investigar si no hay un cuadro de divertículos que estreche la luz por donde pasan las heces. No olvidar los tumores también, que son causa de estreñimiento o de dificultad para evacuar. Entonces, en esos casos, si no hay un cambio de vida, como tú lo mencionaste, que el paciente sigue con su ritmo de vida habitual y de repente aparece estreñido, ese es un síntoma de alarma y nos obliga a investigar con una colonoscopía, no importa que tenga 40 años, porque muchas veces la edad de inicio del cáncer está bajando, ya no es de los 50 para arriba. Tengo una llamada en estos momentos, antes de que vayamos finalizando, quiero darle paso. Muy buenas tardes, adelante con su consulta, por favor. Muy buenas tardes. Fíjese que me llama tanto la atención todo lo que ha hablado cada uno de los especialistas, y yo tengo una bebé de 3 meses y medio. Ella comenzó a tener problemas de desecación cuando siempre le estuve dando leche materna, pero le sustituí por la fórmula. Entonces comenzó ya con los problemas de estreñimiento. Digo, esto es por lo que están explicando, porque el promedio de desecación es cada 3 o 4 días. Bueno, vamos entonces con los especialistas. Muchísimas gracias por participar. ¿Qué puede estar sucediendo acá? En primer lugar, a la señora, yo la invito a que consulte. Hay gastroenterólogos pediatras, no son muchos, pero en el medio hay varios con los que se cuenta, incluso en la red pública, en el Hospital Lund, porque sí, no es un patrón normal. Puede ser el tipo de leche que esté tomando, pero también sería muy deliberado de mi parte opinar que se trate solamente de la leche. Mi mejor consejo es que consulte a la brevedad. A la brevedad posible. Así es. Bueno, vamos ya concluyendo, licenciado Olmedo, la última recomendación que puede hacernos para los amigos televidentes. Bueno, pues la recomendación puntual, serían 3 recomendaciones puntuales. Si queremos evitar estreñimiento, si queremos tratar el estreñimiento y queremos comenzar con la parte de alimentación, definitivamente tenemos que incluir frutas, vegetales, leguminosas. Entre esas tenemos el salvado de trigo, granos enteros también podría ser otra opción. Tenemos que incluir actividad física y, por supuesto, no olvidar nunca el consumo de líquidos. Cuando estamos hablando de líquidos, no estamos hablando de cualquier líquido, estamos hablando prácticamente de agua. No es lo mismo agua que una bebida alcohólica, y cuando hablo de líquidos estoy hablando prácticamente de agua. Cuando hablo de consumo de agua, tengo que ser benévola con la persona y decirle, usted no va a poder, usted no está tomando ni siquiera 1 litro de agua diario, yo no le puedo pedir que al día siguiente me tome 1 litro de agua diario. Eso se aprende incluso en una semana. Si usted solamente está tomando 2 vasos de agua en el día, usted el día siguiente va a aumentar 1, y cada día aumenta 1 vaso de agua de 8 onzas, y obviamente en una semana puedo tener el consumo de 1 litro de agua. Obviamente, para evitar estreñimiento estamos hablando de mayor consumo de agua, estamos hablando de 2 a 3 litros de agua, dependiendo de la composición corporal de la persona. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha ido, la cadena nacional nos quitó un poco de tiempo, pero ahí han estado apareciendo los números telefónicos de nuestros invitados para que usted pueda consultarles directamente a la clínica, que con el mayor de los gustos ellos lo hacen a través también de la vía de las redes sociales. También, pues, con el mayor de los gustos nosotros ahí vamos a ir aceptando sus comentarios. Quedó algo pendiente de las hemorroides, ¿verdad? Que es un tema que sin duda mi productor Ángel Herrera va a tomar en cuenta un día de estos para que los amigos televidentes puedan tomarlo en cuenta. Ya tenemos que irnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen una bonita tarde y que Dios me los bendiga.
que disminuya la sintomatología y evite complicaciones del estreñimiento, así como para descartar enfermedades más serias como colitis nerviosa e incluso algún tipo de cáncer, en las que las posibilidades para defecar aparece como un síntoma secundario. La automedicación es una práctica de alto riesgo y en el tema del estreñimiento es común. Hay pacientes que ingieren laxantes de venta libre sin tener una prescripción. Las personas que presentan constipación deben saber que el uso de esos medicamentos es el último recurso que deben emplear. Tome en cuenta que el estreñimiento es un padecimiento que puede corregirse con la modificación de los hábitos cotidianos, sin necesidad de recurrir a productos que son muy irritantes para el intestino. A veces se requiere efectuar lavados intestinales o enemas, pero el tratamiento a seguir depende de las condiciones en que se presente cada paciente.